Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este sábado 26 de septiembre, en que seguimos profundizando nuestra fe en este tiempo de pandemia. Y vemos el Evangelio de Lucas, en este capítulo 9, que hoy nos dice así. Como todos se admiraban de lo que hacía Jesús, Él les dijo a sus discípulos: presten atención a estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este asunto. Su sentido les resultaba encubierto, pero no se atrevían a hacerle preguntas respecto a esto. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos deja? Es un llamado de atención de Jesús a los discípulos. ¿Por qué? Porque se admiraban de lo que hacía Jesús. Los milagros, la multitud que se le volcaba, la fama. Y sin embargo, a los discípulos le dice: escúchenme bien, presten atención a lo que voy a decir. El Hijo del Hombre tiene que ser perseguido, va a ser entregado a manos de los hombres. Y ellos se quedan como diciendo: si estás teniendo éxito, si toda la gente te quiere, bueno, habrá gente que te odie, pero ¿por qué decís eso? Porque en el fondo siempre seguían pensando en un reino de los cielos y en un Jesús Mesías político de poder, que Él iba a triunfar sobre. Y resulta que una y otra vez la imagen de Mesías de Jesús dice: no, es cargar con la cruz, es ser entregado hasta la muerte. Y ellos no solo no entendían, yo creo que hasta la resurrección no entendieron nada, sino que no se atrevían a preguntarle. O sea, les daba miedo esto que decía Jesús. ¿Cómo que me van a decir que vamos a tener problemas? ¿Cómo que te van a entregar? ¿Cómo que te van a crucificar? ¿Cómo? Era algo que mejor no preguntar, porque al contrario, por el camino se peleaban a ver quién era el más importante, a ver quién iba a ocupar el puesto de la derecha o de la izquierda del reino, a ver, de poder, nunca de cruz y de sufrimiento. ¿Y qué nos dice este Jesús? Porque a veces podemos estar confundidos con los discípulos, que nos gusta cuando Jesús triunfa, cuando Jesús, yo me acuerdo cuando caminábamos con Jesús y con la Virgen, en las multitudes, se nos vienen las multitudes, y entonces estamos todos alegres, felices por las multitudes que peregrinan con la Virgen, pero cuando íbamos a lugares de dolor, a lugares como, por ejemplo, me acuerdo la guerrilla colombiana, en la zona de Antioquia, llegamos y medio pueblo estaba incendiado, quedábamos los peregrinos solos, porque ahí la cosa era brava. Y a mí me da toda la sensación de este llamado de atención de Jesús, porque en las buenas hay multitudes, pero en las malas, yo muchas veces sufrí esa persecución con mucho dolor, porque en algunos momentos, por ejemplo, cuando estuve con los Ixiles en Chelchajul, en el fondo me tuve que ir por uno de los conflictos como eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los indígenas eran carismáticos. Yo no soy carismático, pero sé que los carismáticos son católicos y tienen su manera de expresar. Sobre todo los indígenas quieren expresarlo con sentimiento. Entonces el otro modo, el modo de la acción católica, que era mucho silencio, mucha oración, no les llamaba tanto. Pero entonces, ¿qué? Un grupo de mestizos, de blancos, de la finca La Perla, me dijo abiertamente que había que echar a todos los carismáticos, que por supuesto eran los indígenas, o sea, que dejara solo a los blancos. Y me querían obligar a mí que yo los echara de la iglesia. Por supuesto que le dije que no, y lo fundamenté, Los carismáticos son un grupo católico y tienen derecho a expresar la fe de distinto modo que ustedes. Tienen derecho. No saben, el odio fue
grave. ¿Por qué? Porque estoy hablando de zona en donde estuvieron en guerra y esa gente tenía mucha sangre en las manos. La tensión fue tal que todos los indígenas me dijeron, nosotros lo vamos a defender, padre, pero defendemos en la finca La Perla. Claro, ya me amenazaron de muerte. Y yo sé que eso no era broma. ¿Por qué? Porque si yo iba con los indígenas, ahí iba a correr sangre, iban a matar a unos cuantos. Y eso no me atreví porque ellos estaban dispuestos, pero hubiera corrido sangre. ¿Y cómo queda mi conciencia con eso? Así que denuncié a la policía se alteró y entonces se tensionó porque sabe que eso en la selva es un problema grave y si ya me amenazaban de muerte la cosa iba a ser. Pero ¿qué pasó? El que me traicionó después fue el obispo. ¿Por qué? Porque el obispo esperó que se terminara mi contrato y cuando me lo iban a renovar no me lo renovó. Porque dijo, la culpa del conflicto con los indígenas es tuya. Porque vos te pusiste de un lado ¿Y cómo no voy a defender a los indígenas? A ver, por un puñadito de blancos. A ver, no, pero bueno, entonces no tenés más contrato acá, te tenés que ir. Yo le dije, pero usted se da cuenta que eso va a provocar que miles de ixiles abandonen la fe católica. A mí no me importa, si ellos se quieren ir, que se vayan. Así me dijo. Y efectivamente fue así. A mí me sacaron, yo asumí, porque a mí los indígenas me pidieron que deje la iglesia, que abandone el ser cura y me vaya con ellos y viva con ellos. Pero yo fui allá porque era cura y porque sentí el llamado. Muchos hasta me dijeron, tendría que haber escuchado al pueblo. Pero en fin, yo discerní desde Dios que no, que me tenía que ir. Pero esa ida mía provocó que miles de ixiles abandonaran la fe católica y se fueran a otros credos, ¿no? Hasta hoy el culpable de eso para algunos obispos soy yo. Pero uno dice, yo me pregunté, ¿qué hice mal? Me entregué y además me quedó claro en el corazón que tenía que defender a los indígenas. No puede ser que los echen hasta de su fe, porque además ese tema, tal vez para la cultura urbano-industrial de las ciudades, debe ser una cosa extravagante, pero para el indígena no. Porque que no le dejen expresar su fe, para el indígena es lo peor que puede haber. No hay otra cosa más dolorosa que una cosa como esa. Y entonces simplemente se fueron a otros credos, y entonces yo quedé mal con ellos, con todo, porque los dejé, porque me tuve que ir. Sin embargo, uno dice, Dios sabrá por qué, cómo teje los hilos de la historia. Porque en el fondo, esta pandemia que nos acurrucó y medio nos encerró, porque también es un desafío. Claro, porque es fácil, digamos, cuando estamos afuera y tenemos fuerza y somos multitud, pero cuando hay que retraerse y en soledad y cuando existe la persecución y el miedo, bueno, ahí se ve hasta dónde llega nuestra fe, hasta dónde cargamos la cruz. Sin embargo, en medio de esta pandemia, con todo el sufrimiento que nos quiera decir, Jesús nos desafía a perseverar en la fe, como tantos mártires lo hicieron que le costó la vida. Porque es lindo en el éxito seguir a Jesús, pero en la cruz no es tan lindo. Entonces en esta pandemia, ¿en qué nos está enseñando a madurar Jesús? Que nos ha cambiado la vida, claro, a todos, pero a ver, nos demostró nuestra fragilidad y que estamos en sus manos. Pero entonces tenemos que confiar más que nunca en sus manos. Que no quiere decir que no nos cuidemos, al contrario. Pero confiar en esa confianza profunda de corazón, de no tener miedo a esa cruz que tal vez hoy sea esta pandemia. Que sepamos asumir la cruz que Él nos pone, con esperanza, con alegría, confiando
en que la tejedora de mantas sabrá el dibujo final de la historia. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.